Cordial saludo, mi nombre es Jan Ever Andrade Castro, soy docente de sistemas y en este video tutorial voy a explicar algunas herramientas de Excel que pueden servir para manipular bases de datos. Entonces voy a trabajar con este cuadro que comienza en la celda A1 y finaliza en la celda K1002. Entonces tenemos aquí un primer campo que se llama precio de compra. El precio de compra tiene una condición. Si el valor de compra si el valor de compra es lápiz, vale 700 pesos. Si es una regla, vale 950. Si es un marcador, vale 4.500 pesos. Si es esfero, vale 2.000 pesos. Si es borrador, vale 1.000 pesos. Y si es un cuaderno, vale 3.000 pesos. Entonces, como pueden ver, tenemos varias condiciones. Es necesario utilizar la función si anidada para dar solución a este problemita. Entonces voy a darle clic derecho, mostrar comentario para dejar este comentario fijo. Luego me voy a la celda de precio de compra y empiezo igual si el producto que está en la C2 es igual, abro comillas, lápiz, si es lápiz, entonces el producto tiene un valor de 700 pesos. Punto y coma, si, abro paréntesis, C2 es igual, abro comillas, en este caso sería regla. La regla tiene un valor de 950 pesos. Punto y coma, si C2 es igual a marcador. Si es marcador, entonces el marcador tiene un valor de 4.500 pesos. Punto y coma, si, abro paréntesis, C2 es igual, en este caso sería esfero. Si es esfero, tiene un valor de 2.000 pesos. Punto y coma, si C2 es igual a borrador. El borrador tiene un valor de 1.000 pesos. Y por último, si C2 es igual a cuaderno, el cuaderno tiene un costo de 3.000 pesos. Cerramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis y enter. Entonces ya tengo aquí la fórmula para el precio de compra. Para no tener que arrastrar la fórmula porque son muchos valores, tendría que arrastrar hasta la D1002. Me ubico aquí en esta esquinita y doy doble clic. Al darle doble clic, entonces ya arrastra fórmula para todos los precios de compra. ¿Okay? Bueno, voy a esconder el comentario, clic derecho, ocultar comentario. Luego acá dice precio de venta, dice que es 45% más del precio de compra. Es decir, voy a ganar mi 45% o voy a vender el producto 45% más. Entonces, igual, abro paréntesis, el valor de compra por 45% más el mismo valor de compra. ¿Qué acabo de hacer aquí? Le saco el 45% del valor de compra. Ese es el valor equivalente al 45%. Por ejemplo, voy a quitar aquí esta operación y voy a dejarla así. Es decir, que el 45% del valor de compra del lápiz es 315 pesos. O sea, eso sería lo que obtendría como ganancia. Pero debo sumar el valor real del producto, es decir, en qué valor se compró.
Entonces ya tengo que el valor de venta es de 1015 pesos. ¿Sí? Vuelvo y aplico doble clic y ya entonces me arrastra fórmula para todos los que están acá. Aquí voy a hacer algo para que no aparezcan todos los lápices juntos. Voy a ubicarme en factura, voy al menú datos y voy a decirle que me haga un orden ascendente. AZ significa ascendente. Entonces me organiza todas las facturas en orden ascendente. Entonces ya aquí aparece lápiz, borrador, marcador, regla, cuaderno, lápiz. Bueno, en fin, ahí aparecen los productos ya en lista. Bueno, seguimos entonces con la cantidad ya se digitó, está aquí la base de datos. Total, ¿qué es el total? Es la cantidad por el precio de venta. Le doy enter, arrastro fórmula con doble clic, dejo doble clic que me va mostrando todo, está acá. Mire que cuando voy bajando el título de la base de datos se pierde, es decir, el rótulo de inicio se pierde, es decir, este título que está acá. Voy a explicarle un truquito más, me voy a ir a el menú datos, perdón, el menú vista, y acá hay una opción que dice inmovilizar, y dice inmovilizar fila superior. Esto lo que hace es que la fila 1, la fila superior en este caso es la fila 1, donde están los títulos de la base de datos, va a quedar fijo por más que vaya bajando. Mire que voy bajando y siempre el título va a quedar fijo. Entonces yo ya identifico claramente a qué corresponde cada valor cuando voy bajando. Inmovilizar fila superior. Si quiero volverla como estaba antes, entonces regreso, me voy acá y le digo movilizar fila superior, ¿sí? Y regreso otra vez a su estado. Movilizar paneles y vuelve y regresa a su estado normal. En este caso, pues dejémoslo inmovilizar porque de pronto necesitamos estar bajando para ver hasta dónde arrastró fórmula. Bueno, ahora viene la utilidad total. Perdón, me falta la columna, aquí me faltó utilidad. ¿Utilidad qué es? ¿Cuánto ganaría por cada producto vendido? Entonces la utilidad sería el precio de venta menos el precio de compra. Es decir, que la utilidad de cada producto vendido sería, por ejemplo en este caso el lápiz, sería 315. Doy doble clic, dice que para el borrador sería 450, para el marcador 2025, para el esfero sería 900, para la regla sería 428, para el cuaderno sería 1350. Ahí tenemos la utilidad, es decir, lo que ganaría por la venta de cada uno de esos productos. Ahora sí, la utilidad total. Pues, ¿cuánto recibiría teniendo en cuenta la utilidad multiplicada por la cantidad de productos vendidos? Es decir, por estos 77 lápiz, ¿cuánto voy a recibir de utilidad? Entonces, igual cantidad por utilidad o viceversa, utilidad por cantidad. En la multiplicación el orden de las operaciones no importa. Le doy enter, clico acá y le doy doble clic para poner la operación o arrastrar fórmula. Entonces aquí tenemos el primer cuadro. A partir de este cuadro voy a trabajar con las demás operaciones que voy a hacer en este video tutorial, que como les dije al principio es para manipular grandes bases de datos o para hacer informes o reportes a una base de datos. Entonces ya tengo aquí una base de datos que se llama BD, que tiene unas columnas desde la A hasta la K, corresponde a factura, región, un producto, un precio de compra, un precio de venta, una utilidad, una cantidad de productos vendidos, un total utilidad, empresa es a la empresa que le estoy vendiendo el producto y en el mes en que se vendió. Entonces aquí tenemos este primer cuadro y a partir de este vamos a hacer los otros que vamos a seguir trabajando en el video. Bueno, ahora voy a continuar
una herramienta de Excel que se utiliza mucho para realizar búsquedas. Estoy hablando de los filtros. Les voy a explicar cómo se hace un filtro en Excel. ¿Cuál es el propósito de un filtro? Es buscar información en una base de datos o en una lista. La información que estoy buscando queda visible y la que no necesito queda oculta. Entonces voy a duplicar la hoja BD, clic derecho, mover o copiar. Aquí selecciono la opción crear una copia, señalo la hoja que voy a copiar o selecciono la hoja que voy a copiar, le doy a aceptar. Él genera una copia de la hoja BD, se llama BD2, voy a ponerla aquí con clic sostenido y la voy a llamar filtro. Bueno, entonces ya tengo dos hojas, la BD que es la hoja original y la hoja filtro que fue la que se generó a partir de ella. Entonces, para hacer un filtro en Excel, primero me ubico en un campo de la base de datos, un campo me refiero a uno de estos títulos, luego voy al menú datos, en la categoría ordenar y filtrar hay un embudo que dice filtro, doy clic aquí en filtro y aparecen unas flechas al lado de cada campo. Bueno, entonces digamos que voy a hacer un filtro que me muestre las ventas en una región específica. Entonces, por ejemplo, necesito ver las ventas realizadas en la región sur. Entonces me voy a la flechita de región, desactivo todas las regiones y dejo solamente activa la región sur. Le doy a aceptar. Miren que aquí los campos, las filas más bien quedan discontinuas. Fila 2, fila 7, fila 12, fila 17. Solamente se van a ver las filas que contienen ventas realizadas en la región sur, como pueden ver aquí, ¿sí? Bueno, donde se hizo el filtro ya no aparece una flecha, sino que aparece un embudo. Eso indica que el filtro se realizó en ese campo. ¿Puedo seguir filtrando? Sí, necesito ver las ventas de la región sur en el mes de enero. Me voy al mes, desactivo todos los meses y solo dejo seleccionado el mes de enero, le doy a aceptar y miren que ya se reduce más la base de datos, es decir, que solamente va a mostrar las ventas de la región sur en el mes de enero. ¿Puedo seguir filtrando? Sí, voy a filtrar ahora por productos. Necesito ver los productos o los productos vendidos en la región sur del mes de enero, pero que sea lápiz. Entonces selecciono lápiz, le doy a aceptar y aquí está filtrada la información. Región sur, mes de enero, producto lápiz. Voy a continuar con el filtro. Ahora necesito que me muestre las cantidades superiores a 200. Entonces me voy a cantidad, dice filtro de número. Dentro del filtro de número aparecen varias opciones. En este caso es superior a 200. Superior a 200 sería mayor que. Entonces escojo la opción mayor que. Aquí me aparece otro cuadro. En este cuadro voy a escribir 200 en esta casilla. Le doy a aceptar. Entonces ya me muestra únicamente las cantidades mayores de 200, que son estas, perdón, estas que están acá. 241 y 361. Entonces tengo un filtro que me muestra como resultado dos campos. Entonces dice la región sur en el mes de enero, el producto lápiz, y que las cantidades sean mayores de 200, entonces únicamente estos dos campos cumplen con la condición o el filtro que acabo de realizar. Entonces aquí está un filtro. Si quiero ver otra vez toda la base de datos, puedo desactivar el filtro directamente desde acá o quitando el filtro uno por uno. Entonces, para hacer el proceso un poquito más rápido, simplemente lo que hago es darle clic aquí en filtro y vuelve y regresa a la base de datos como estaba antes. Si necesito hacer otro filtro, entonces me ubico en un campo, me voy al menú datos y aquí doy clic en filtro. En este caso voy a decir, me muestra la empresa, las ventas realizadas a la empresa IBM en el mes de, digamos, en el mes de diciembre
y que se hayan realizado en la región occidente. Aquí tenemos empresa IBM, mes de diciembre, región occidente, y que el producto sea esfero. Entonces tenemos que solamente en la región occidente, en el mes de diciembre, en la empresa IBM se vendió un producto que es el esfero. Entonces ahí tengo un segundo filtro. Cada vez que necesito hacer el filtro, lo realizo, luego vuelvo y muestro la información como está. Si este filtro es para generar un informe, porque puede ser un informe que me pida, lo que hago es copiar y pegarlo en otro lugar, o simplemente imprimo si necesito imprimir. En el caso que fuera a copiar y pegar, pues entonces selecciono la información, inserto una nueva hoja, le doy enter y me trae como resultado la información que me está pidiendo en el filtro. Aquí está el informe de este filtro que está acá. Y vuelvo y desactivo el filtro, la información de la base de datos queda normal y el filtro ya queda aquí estático, por decirlo así, queda la información completa de lo que estaba buscando. Entonces esta herramienta es muy útil porque teniendo en cuenta que la base de datos es demasiado grande, basta 1001, hay bases de datos mucho más grandes todavía, queda muy incómodo buscar uno por uno. Entonces es más fácil realizar un filtro, que es una de las herramientas de Excel que permiten buscar datos o analizar datos en una lista. Vamos a ir guardando. Bueno, ahora voy a duplicar una hoja más, clic derecho, modelo copiar, crear una copia, aceptar. Esta hoja se va a llamar subtotal. Entonces voy a explicar una herramienta Excel que se llama subtotal. Esta herramienta se utiliza para calcular totales parciales de una lista o una base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos y quiero hallar los totales de cada grupo de productos, es decir, el total de todos los lápices, de venta de todos los lápices, el total de todos los esferos, de todos los cuadernos, de todos los marcadores, reglas y todos los productos que tenemos en esa base de datos. Entonces se puede hallar el total en cuanto a venta y el total de cantidad. Entonces para hallar un subtotal, lo primero que tengo que hacer es ordenar los campos a los que se le va a aplicar el subtotal. En este caso el campo sería producto. Entonces me ubico en la palabra producto, voy al menú datos, acá hay dos opciones, ordenar ascendentemente, ordenar en forma descendente, en este caso sería ascendente, de la A a la Z. Doy clic acá, entonces ya me organiza que el primer producto sea borrador, luego sigue cuaderno y así sucesivamente con los demás productos. Entonces ya tengo aquí organizado por producto. Luego aquí mismo en el menú datos me voy a subtotal, doy clic en subtotal y aparece este cuadro. En este cuadro vamos a seleccionar varias opciones. Entonces la primera dice para cada cambio en para cada cambio en voy a seleccionar el campo al que le apliqué el orden, en este caso sería el producto. Usar función, ¿qué operación matemática deseo realizar? En este caso es una suma. Agregar subtotal A, en este caso de agregar subtotal A se activan o se agregan campos con los que se puedan hacer operaciones. Aquí por defecto me activo mes no se podría. En este caso voy a escoger la opción que dice cantidad y total, es decir, me va a llevar el total, el subtotal para cantidad y el total de cada grupo de productos. Acá dice reemplazar subtotales actuales, en este caso dejémoslo igual, y el subtotal que esté antes se borraría por el que voy a poner, pero en este caso no hay subtotales, entonces no hay problema. Resumen debajo de los datos, esto indica que debajo de cada grupo de productos va a aparecer el total que corresponde al producto.
Entonces le doy a aceptar. Aquí me aparecen principalmente tres números. Número 1 me muestra el total general, es decir, total cantidades y total dinero en cuanto a ventas. El número 2 me muestra el total parcial de cada producto, total borrador. Entonces aquí me muestra cuántas unidades de borrador se vendieron y cuánto representa en dinero. Total cuaderno, cuántas unidades de cuaderno se vendieron y cuánto representa en dinero. Y así con cada uno de los productos. Y acá al final muestra el total general. Esto es un subtotal. El número 3 me muestra todos los totales y el grupo de, mira, aquí está lo de borrador, luego sigo con cuaderno, entonces me muestra todo lo que corresponde a cuadernos y así sucesivamente para todos los productos que tengo en la base de datos. Entonces esto sería un subtotal. Si quiero quitar el subtotal, me ubico en un campo, voy al menú datos, subtotal, le digo quitar todos y queda la base de datos común y corriente. Ahora voy de nuevo a hacer otro subtotal, pero en este caso lo voy a hacer con las regiones. Entonces me ubico en el campo región, menú datos, orden ascendente. Entonces me organiza las regiones, centro, norte, occidente y así con todas. Luego de tener organizada la región, me voy al menú datos, subtotal. En este caso, para cada cambio efectivamente debo escoger región, que es el campo que organicé. La operación sería una suma. En este caso únicamente necesito el total, que me muestre el total vendido por región. Le doy a aceptar. Me voy acá al número 2 y me va a mostrar el total que se vendió en cada una de las regiones que tengo en la lista o base de datos. El total general o el total, todos los totales de acuerdo a la región. Entonces tenemos región centro y tengo todas las ventas de esta región. Entonces esta herramienta, como les dije al principio, se utiliza para analizar datos en una lista o base de datos. En este caso, hallar totales parciales, puede llamar subtotal. Entonces, esa sería como la función o la utilidad principal de esta herramienta. Bueno, voy a insertar una nueva hoja. Le voy a llamar función BD. En esta hoja voy a utilizar una función o unas funciones de Excel que hacen parte de la categoría de funciones para base de datos. Estas funciones se utilizan para hacer consultas en una lista o en una base de datos. Para utilizar las funciones para base de datos necesito primero que todo tener una base de datos, que es la que tengo acá, que ya hemos trabajado durante todo este video. También necesito un criterio o una condición. Y por tercero, obviamente, la función que va a dar solución a esa pregunta o ese problema. Entonces, aquí voy a seleccionar región producto y mes. Esos serían los criterios, es decir, lo que voy a buscar dentro de la base de datos. Entonces, aquí tengo región sur, producto lápiz y mes enero. Entonces lo primero que voy a hacer es una validación para no tener que estar escribiendo desde aquí la región cuando vaya a hacer una consulta. Lo que hago es una validación para cada vez que necesito una región seleccionarla en la lista. Entonces regreso acá a ABD, selecciono la región sur, oriente, occidente, norte y centro, que son las regiones que existen. Le doy copiar, me ubico acá, le doy enter, que enter es como pegar. Para el producto voy a hacer lo mismo. Entonces me voy a BD. Tenemos lápiz, borrador, marcador, esfero, regla, cuaderno. Control C. Me voy acá y le doy Enter. El mes
Entonces acá los meses están en orden, sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero entonces, sí, copiemos los de aquí. Copiamos y pegamos acá. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Una validación. Ya conocemos cómo se hace una validación de datos. Voy al menú datos, validación de datos, lista, y de la lista voy a escoger, en este caso, las regiones. Le doy a aceptar. Entonces lo que ya aquí yo escojo la región que quiera. Para el producto voy a hacer lo mismo, una lista, y selecciono los productos. Y para el mes el mismo procedimiento, lista, y selecciono los meses. Le doy a aceptar. Entonces ya tengo aquí los meses, ¿sí? Tengo el producto y tengo la región. Esto lo voy a seleccionar, voy a poner sin bordes y la letra de color blanco para que no se vea ahí. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Primera pregunta: venta total. ¿Venta total de qué? De esta región, de este producto que estoy diciendo aquí y de este mes. Es decir, cuánto se vendió en total en la región norte del producto lápiz y el mes de enero. Entonces voy a combinar estas celdas, estas tres, selecciono estas tres celdas, me voy a inicio, combinar y centrar. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, necesito utilizar una función para base de datos. Es decir, que vaya a la base de datos y sume las ventas realizadas en la región indicada, el producto que se seleccionó y el mes también que está ahí. Entonces, en este caso no voy a escribir las funciones como venía haciéndolo antes en los anteriores videos. En este caso voy a utilizar el asistente para funciones de Excel. Entonces me voy al menú fórmulas. En el menú fórmulas están todas las funciones o la gran mayoría de las funciones de Excel. Entonces tenemos las funciones lógicas, las funciones de texto usadas recientemente, las funciones financieras, las de fecha y hora. Tengo acá más funciones, donde están las estadísticas, la ingeniería, cubo, en fin. Pero necesito las funciones para base de datos. Aquí no las veo. ¿Cómo las puedo encontrar? Me voy al menú insertar, perdón, me voy al botón insertar función y me aparece este cuadro. En este cuadro tenemos para escribir el nombre de la función aquí o buscarla por categorías. Entonces, como sé que la categoría se llama funciones base de datos, entonces me voy aquí a información o a la lista y voy a escoger esta que se llama base de datos. Estas son las funciones para base de datos. Al escoger la categoría, aquí me aparecen las funciones que dependen de esta categoría. Ejemplo, si voy a escoger aquí la buscar B, entonces voy a búsqueda y referencia y está buscar V. Si quiero la función sí, me voy a las funciones lógicas y aquí está la función sí. Todas las funciones están clasificadas por categorías. Entonces en este caso las funciones para base de datos. Entonces tenemos B de contar A, B de des, B de más, B de min, y aquí aparece la descripción o definición de cada una. Entonces, por ejemplo, necesito hallar el total de las ventas teniendo en cuenta la región, el producto y el mes. Entonces voy a señalar el B de suma. B de suma dice, suma los números en el campo, entre paréntesis columna, de los registros que coincidan con las condiciones especificadas. ¿Cuáles son las condiciones especificadas? Estas tres: que sea la región norte, que sea el producto lápiz y que sea el mes de enero. Entonces lo que va a hacer es sumar buscar en la base de datos lo que cumpla con esto y darme el resultado aquí. Entonces lo voy a aceptar
Entonces sale otro cuadro que se llama argumentos de función. Por eso decía que es como un asistente para hacer funciones, porque me va indicando qué debo hacer. Obviamente, el usuario tiene que tener por lo menos conocimiento de qué procedimiento va a hacer. El computador lo que hace es ayudar o dar unas pautas para trabajar, pero no es el que hace todo. Bueno, entonces acá aparecen tres argumentos de función. La función se llama b de suma, aparece la definición otra vez de la función b de suma, y acá está base de datos. Cuando yo me ubico en la casilla base de datos, aquí me aparece una definición de qué es la base de datos. En pocas palabras, la base de datos es donde yo voy a buscar la información, donde voy a hacer la consulta o la operación. Entonces, me ubico aquí donde dice base de datos, me voy a la base de datos donde voy a hacer la operación y debo seleccionar el rango de la base de datos. En este caso, voy a hacer también algo nuevo. Normalmente trabajamos con el rango de la base de datos teniendo en cuenta que la base de datos comienza en la A1. Borremos aquí, voy a hacer el ejemplo, qué pena, regreso acá. Teniendo en cuenta que la base de datos está acá, entonces seleccionamos desde la A1 hasta la K1002. Entonces este es un rango, el rango de la base de datos comienza en la A1 y termina en la, perdón, aquí es la K, no es la J sino la K1002. Entonces aquí tengo toda la base de datos. Esto se llama, o lo llamo yo, rango cerrado. ¿Qué es rango cerrado? Que inicia en la A1 y finaliza en la K1002. Pero en este caso voy a utilizar un rango abierto, es decir, que comienza en la A, la base de datos, voy a dar clic en la letra A, miren que doy clic aquí en la letra A, y con clic sostenido arrastro hasta la letra K. Entonces, aquí me muestra BD, que es el nombre de la hoja, signo de admiración, A 2 puntos K. La A entonces no tiene un número, es decir, comienza en la columna A y termina en la K. ¿Qué propósito tiene trabajar con este rango así? Que si yo sigo escribiendo información en la base de datos, sigo llenando la base de datos, no tengo que estar cambiando la función o la fórmula cada vez que llene. Ejemplo, ahorita estaba trabajando con la A1 hasta la K1002. Si yo sigo ingresando datos, lo que va a pasar es que me va a tocar cambiar la fórmula cada vez que ingrese nuevos datos. En cambio, de esta manera, cada vez que ingrese datos, la fórmula se va a actualizar sola porque está diciendo que termina en la K, pero no dice en qué número. Es decir, que yo puedo llenar tranquilamente toda la hoja de Excel y él se va actualizando. Eso es lo que yo llamo un rango abierto. Entonces, hay algunos casos que es necesario trabajar con rango abierto, que es como este. Entonces ya tenemos la base de datos. Luego dice, nombre del campo. El nombre del campo se refiere a la columna donde está la información que voy a calcular. Entonces yo necesito hallar el total de las ventas de ese criterio que está ahí. Entonces lo que tengo que poner aquí es, entre comillas, dobles, el nombre del campo, es decir, la palabra total, o poner el número de la columna donde está la información que voy a calcular. Entonces yo lo que necesito calcular es el total, o sea, esta columna. Entonces lo que dice la teoría aquí es que ponga entre comillas la palabra total o ponga el número de la columna. Entonces hagamos los dos casos. Voy a poner aquí total, como dice ahí, ¿sí? La palabra total. Esa sería una forma. 2. Poner el número de la columna, es decir, contamos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La columna 8 es la H, que es donde está el total. Entonces usted puede poner el número 8. O la palabra total o poner el número. Yo particularmente prefiero colocar el número, porque a veces a la hora de escribir total, quizás aquí no es tan complicado porque uno escribe total y ya. Pero si fuera total venta y si el espacio entre total venta no es el correcto como está en la base de datos, no me va a coincidir y no me va a funcionar. En cambio con el número es más efectivo. Ya sé que la columna número 8 es la H,
dónde está el total. Entonces, en este caso, pues yo prefiero colocar el número. Ya usted decide si lo hace con el campo o lo hace con el número. Bueno, criterio. El criterio hace referencia a lo que necesito consultar en la base de datos. Es decir, dice, ponga el rango de celdas de lo que está preguntando. ¿Qué estoy preguntando? La región norte, el producto lápiz y el mes de enero. Entonces, aquí el criterio sería, en este caso, de la C1 hasta, perdón, de la A1 hasta la C2. En este caso sí tiene que ser rango cerrado porque el criterio es muy específico, es decir, solamente necesito consultar esto. Entonces miren que cuando yo voy utilizando el asistente o el cuadro de argumentos de función, al mismo tiempo en la barra de fórmula va construyendo la función. Lo que hacíamos antes escribiéndola directamente en la barra de fórmula, lo está haciendo el asistente. Otra ventaja de trabajar con el asistente es que te muestra el resultado antes de terminar. Si estuviera mal, él nos avisaría. Por ejemplo, voy a escribir aquí cualquier cosa. Entonces, quizás me saco un error. Aquí no lo sacó. Aquí no sacó el error. Pero entonces, cuando hay un error en la fórmula, él me avisa. Mire, no válido. Entonces, aquí, sin terminar, él me va a indicar que hay algo malo, que hay que arreglarlo. ¿Sí? Entonces, esas son las ventajas de utilizar el asistente. Entonces aquí ya tengo, bueno, aquí sigue sacando el error, aquí tengo esta comilla que está acá adelante. Listo. Entonces aquí ya me está dando el resultado de las ventas de la región norte, el producto lápiz en el mes de enero sería este resultado. Le doy a aceptar y aquí ya está. Bueno, vamos a ponerle formato moneda, que esto es plata, o clic derecho, formato de celda, moneda. Entonces aquí tenemos 660.765 pesos se vendió en la región norte en el producto lápiz en el mes de enero. Por ejemplo, yo voy a cambiar el mes acá a diciembre. Mire que cambia. Voy a cambiar a noviembre, por eso hice la validación, para evitar estar escribiendo el mes, simplemente escogerlo de la lista. Voy a cambiar el producto, es ahora cuaderno, en la región centro. Entonces miren que va a ir cambiando, occidente, va cambiando. Entonces esta es como una de las utilidades de la función, de las funciones para base de datos. Entonces aquí ya tengo solución a esta pregunta. Total ventas de estos criterios que están acá, miren que ya los cambié, occidente, cuaderno, julio. Ahora viene otra pregunta, ¿cuál fue la venta más alta de esto que estoy pidiendo aquí? Entonces aquí coloco venta más alta. Entonces hay una función para base de datos que se llama BD, BD más. Copiamos formato. BD más. Entonces la función BD más, vamos acá, fórmulas. Acá vamos a buscar insertar función. Base de datos ya está por defecto porque fue la última que utilicé. Voy a buscar la función BD más que haya o encuentra el valor más grande en un rango de celdas que cumplan con el criterio específico, en este caso hablando de las funciones para base de datos. Le damos a aceptar, entonces aparece el mismo argumento de la función. La base de datos que está acá comienza en la A, termina en la K, el rango abierto que ya hablamos de él. La columna sigue siendo la misma que es la 8 y el criterio sigue siendo el mismo que está acá. Aquí ya tengo esta operación, le doy a aceptar y me dice que la venta más alta fue prácticamente la misma, porque es la venta total.
Mire que por ejemplo aquí en la región centro, Esferos en septiembre dice que no se reportaron ventas, está dando cero. Bueno, vamos a hacer lo mismo con eh, las otras operaciones que voy a hacer acá. Entonces acá venta más baja, entonces para la venta más baja hay una función que se llama min. Entonces cambiemos aquí algo para que se refleje. Está coincidiendo que es la misma. Listo. Entonces acá tenemos insertar, fórmula, insertar función, b de min, aceptar, la base de datos que es desde la A hasta la K, la columna sigue siendo la 8 que es el total y el criterio sigue siendo el mismo. Le doy a aceptar. Aquí tiene que la venta más baja de esa región es esta. Ahora, número de ventas. ¿Cuántas ventas se hicieron en total para llegar a ese valor? O sea, ¿cuántas ventas se hicieron de ese valor? De ese producto, perdón. Entonces me ubico acá, me voy a fórmulas, insertar función. Hay una que se llama b de contar o b de contará. Ustedes ya saben originalmente la función contar que hace en las funciones estadísticas y la función contará que hace. En este caso vamos a utilizar contará. Me voy a aceptar, voy a la base de datos, selecciono el rango de la base de datos, pongo la columna que es la 8 y el criterio que sigue siendo el mismo. Aquí tenemos dice que se hicieron 3 ventas, esto sería formato número. Entonces 3 ventas. Entonces que si empezamos a leer este pequeño informe que aparece aquí, en la región occidente del producto regla en el mes de septiembre se vendió en total este valor que aparece acá, ¿sí? En la venta más alta es este valor que corresponde a que está aquí, la venta más baja es este valor y que eso se hizo en 3 ventas, ¿sí? 3 ventas realizadas para que me dé este valor que está acá. Ahora, si necesito saber cuántas unidades, total cantidades, cuántas reglas se vendieron en total en la región occidente en el mes de septiembre, entonces total cantidad para total cantidad necesito utilizar también la función b de suma, ¿sí? Entonces total cantidad, me voy acá a fórmulas, insertar función b de suma, aceptar, la base de datos que sigue siendo la misma, la columna en este caso cambia, la columna de la cantidad es la 7, en este caso es columna 7 no 8, porque vamos a sumar las cantidades, es decir, todo esto que está aquí, no la H que es el total, y el criterio sí sigue siendo el mismo. Le doy a aceptar, dice que las cantidades, el total de cantidades fueron 1147 unidades vendidas de reglas en el mes de septiembre en occidente. Digamos que vamos a cambiar a la región sur, miren que totalmente cambia el resultado. Voy a cambiar aquí, voy a poner lápiz y voy a poner mes de enero. Entonces ahí tenemos las funciones para base de datos. Lo que me evita o me ayuda en las funciones para base de datos es que tengo una base de datos que tiene 1002 registros y con esta función obviamente la búsqueda, la consulta se hace mucho más rápida y más efectiva. Imagínense una base de datos más grande,
5.000 registros y que yo pueda hacer una operación de estas en minutos. Entonces lo que hago es ahorrarme tiempo y obviamente hacer un trabajo un poco más efectivo. Bueno, para terminar esta parte de funciones para base de datos voy a hacer una más con el promedio. Venta promedio. Entonces voy a poner acá venta promedio. Hay una función que se llama b de promedio, entonces fórmula, insertar función, vamos a buscar b de promedio, le voy a aceptar, aparece lo mismo, la base de datos que va desde la A hasta la K, la columna en este caso sería la número 8 que es el total y el criterio sería el BIN. Entonces aquí está, venta promedio, vamos a darle copiar formato y tenemos aquí que en promedio se vende este valor que está acá. Entonces como les dije, aquí solo basta con cambiar lo que necesito consultar y aquí me aparece el resultado de lo que consulté, teniendo en cuenta que cada una de estas funciones trabajan con la base de datos que está en la primera hoja. Vamos a crear una copia de la hoja BD, modelo copiar, creamos una copia, aceptar. Esta hoja la voy a llamar T dinámica. Entonces el tema que voy a explicar enseguida es la tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Es una herramienta de Excel que sirve para generar informes o reportes de una base de datos o de una lista. También permite analizar la información de dicha base de datos. Entonces, para hacer una tabla dinámica, voy al menú insertar. Luego aquí aparecen dos opciones en la categoría tablas, tabla dinámica y tablas dinámicas. Este segundo ya son tablas dinámicas ya prediseñadas, es decir, ya están hechas, solamente seleccionar una tabla de la lista y ya queda todo terminado. Pero en este caso voy a explicar desde cero cómo hacer una tabla dinámica. Entonces voy a darle clic en el botón que dice tabla dinámica. Aquí me aparece un cuadro donde me indica varias cosas. Por ejemplo, primero, seleccione una tabla o rango, es decir, a qué lista se le va a hacer la tabla dinámica. En este caso me aparece por defecto la hoja T dinámica y dice que empieza en la A1 y termina en la K1002. Voy a borrar el rango, entonces al borrar el rango me voy a dar clic aquí y selecciono dando clic en la letra A y luego arrastro hasta la K. Aquí ya entonces cambié el rango por un rango abierto, es decir, que voy a coger toda la base de datos más los registros que puedan ingresarse después de hacer la tabla dinámica. Entonces ahí dice A, dos puntos K, comienza en la celda A y termina en la K, pero no indica el número, es decir, el fin de la base de datos. Bueno, voy a darle clic otra vez en este botón. Aquí me dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Se puede poner en una hoja nueva o en hoja de cálculo existente. En este caso voy a colocarlo en una hoja en la misma hoja que estoy trabajando y voy a seleccionar, voy a poner la tabla dinámica aquí en la M. En la M2. ¿Sí? Que a partir de la M2 voy a poner mi tabla dinámica. Entonces ya que seleccioné dónde voy a poner la tabla dinámica, le doy a aceptar. Al darle a aceptar, entonces aquí aparece un cuadro llamado tabla dinámica 2. En este cuadro es donde voy a agregar los campos o los elementos que va a tener la tabla dinámica. Acompañado a esto aparece un cuadro acá a la derecha. Este cuadro que está a la derecha me indica, primero que todo, filtro, columnas, filas y valores. Y acá están los campos de la tabla dinámica. No necesariamente tengo que pasar todos los campos que están aquí a la tabla dinámica. Se pueden pasar los campos que usted considere necesarios. Por ejemplo, en este caso yo voy a hacer un informe
donde me va a mostrar el producto, la región y el total vendido por cada producto en dicha región. Entonces voy a llevar producto, lo voy a arrastrar acá donde dice fila, voy a correr un poquito para acá, región, voy a llevarlo donde dice columnas. Entonces mire que aparece acá, producto en las filas y las regiones aparecen en las columnas. El valor, el total, lo voy a arrastrar acá donde dice valores. Aquí en valores siempre vamos a poner campos que sean numéricos con los que se puedan hacer operaciones matemáticas. Entonces aquí cuando arrastro los valores me aparecen unos valores, valga la redundancia, pero estas cantidades no corresponden al total. Ahí lo que está haciendo es mostrando algo que se llama cuenta. Cuenta, ¿qué está haciendo? Está contando cuántas ventas se hicieron de cada producto. Yo no necesito cuántas ventas se hicieron de cada producto, lo que necesito es el total. Entonces doy clic aquí en este campo, aparece una lista. En esta lista selecciono la opción que dice configurar campo de valor. En este caso voy a cambiarlo por una suma y le voy a aceptar. Miren lo que pasa. Entonces aquí ya tengo el total de cada región versus el producto, o de cada producto versus la región. Entonces aquí cambio la operación. Bueno, si quiero ponerle formato moneda, selecciono esto que está acá, clic derecho, formato de celda o formato de número. Entonces aquí vamos a escoger moneda, 0, decimales, símbolo pesos y aceptar. Aquí me aparecen los totales de acuerdo a la región y al producto. Esta columna, esta casilla filtro quedó vacía. ¿Qué puedo llevar acá al filtro? Por ejemplo, el filtro puedo arrastrar el mes. Entonces al llevar el filtro acá mes, acá me aparece un filtro por mes. Es decir, que yo puedo decir que me muestre las ventas las ventas de las regiones y el producto de un mes específico. Voy a señalar aquí la opción que dice varios elementos, desactivo la opción de todos y voy a escoger enero, aceptar. Entonces mire lo que pasa, aquí me está mostrando los productos vendidos en enero en determinada región. Y así puedo hacer con cualquier otro mes o con varios meses. Voy a quitar enero y voy a poner diciembre y noviembre. Entonces mire, aquí está. Esta base de datos que está acá, que es grande, que comienza en la A1 y termina en la K1002, se resume a esta pequeña tabla dinámica que está acá, donde me está mostrando el informe de parte de la base de datos, o sea, una parte, un pequeño elemento de la base de datos. Bueno, y se llama dinámica porque yo en cualquier momento puedo desactivar aquí, quitar las opciones y solamente dejarlas como está en un principio. Ahora, quiero ver las ventas representadas en meses en cada empresa, ¿sí? Y el filtro lo voy a hacer por región y por producto. Es que cambió. Aquí cambiamos la operación, configurar campo de valor, suma, aceptar. Aquí tenemos, perdón, esto me va acá. Entonces tenemos noviembre y diciembre únicamente, porque este filtro inicialmente había quedado con noviembre y diciembre. Aquí vamos a decirle que todos los meses. Aquí está las ventas de todos los meses con respecto al producto, perdón, a la empresa. Formato de número, moneda, vamos a aceptar. Entonces aquí está. Entonces si por ejemplo yo le digo voy a mostrar solamente lo de la región sur, aceptar, le doy sur y aquí solamente representa sur. Producto, activo todo y voy a escoger lápiz, aceptar. Entonces vi el comportamiento de las ventas, por ejemplo aquí dice que en marzo
no hubo ventas de lápiz en la región sur. Lo que es julio y agosto tampoco, en noviembre tampoco, en diciembre, ¿sí? Y en enero. Entonces ahí está mostrando el comportamiento de las ventas según el mes, según la empresa, filtrando por producto y por región. Entonces, aquí tenemos otra forma de ver la tabla dinámica. Aquí ustedes ven que aparece, voy a volver a mostrar todo. Ustedes ven que aparece aquí una columna llamada en blanco. ¿Por qué aparece la columna llamada en blanco? Cuando yo seleccioné el rango de la base de datos, es un rango abierto, es decir, que tomaba toda la base de datos, incluyendo lo vacío. Entonces, eso en blanco significa que va a tomar, cuando yo actualice la tabla dinámica, si metí nuevos datos, lo que está en blanco va a tomar el nuevo dato que ingresé. Un ejemplo, voy a regresar acá a la base de datos y irme hasta el final. Y aquí voy a agregar la factura, voy a poner la factura 5000. No sé si exista. La región voy a poner aquí sur. Producto vamos a poner regla. Aquí por defecto me aparecen los valores. Aquí la cantidad voy a poner 78.000 reglas. A la empresa que se le vendió fue la empresa IBM. En el mes de enero. Entonces tengamos en cuenta esta parte de acá, ¿sí? Entonces me voy a la tabla dinámica. Me voy al menú analizar. Cuando yo estoy en la tabla dinámica aparecen dos menús. Uno es que es analizar y otro que es diseño. En analizar hay un botón que dice actualizar todo. Entonces en este botón le doy clic, deja actualizar el dato nuevo. ¿Cuál es el dato nuevo? Que vendí en la región sur reglas, ¿sí? Y obviamente las ventas se aumentaron. Bueno, aparte de hacer la gráfica dinámica, los invito a que revisen todas estas opciones del menú analizar. Está también la opción para borrar la tabla dinámica, mover la tabla dinámica a otra parte. Si deseo cambiar el lugar, decir que no aparezca aquí en la M, sino que aparezca en otra parte, lo puedo cambiar. Sí, aparecen varias opciones acá. Acá mostrar lista de campos, a veces se oculta la lista de la base de datos. Me voy a mostrar lista de campos y aquí me muestra la lista de campos de la. Cambiar el origen de datos es cuando voy a cambiar el origen de la base de datos donde se hace la tabla dinámica. Entonces ahí también se puede analizar. ¿Qué otra opción aparece aquí en analizar? Aparte de la tabla dinámica, mire que la tabla dinámica me muestra de forma, por decirlo así, en texto y en números, es decir, un informe de la tabla o de la base de datos. También se puede hacer un gráfico dinámico. Entonces, a partir de esta tabla dinámica, usted da clic acá en analizar, gráfico dinámico, aparece el gráfico normal como lo hicimos en el anterior video, como si se estaba un gráfico. Voy a escoger de columnas. Este primero, le doy a aceptar. Esta información que usted está visualizando de manera numérica, acá me la expresan de forma gráfica. Ese es el gráfico dinámico. También recibe el nombre de gráfico dinámico porque usted también puede organizar de acuerdo a lo que quiera ver. Por ejemplo, aquí está mostrando solamente las ventas de la empresa WSI. Digamos que el producto lápiz entonces mire que a lo que se reduce y que en la región haya sido
la región occidente. Entonces mire que de acuerdo a la información, mire que la tabla dinámica está conectada al gráfico, es decir, que yo al gráfico le aplico algo, se refleja en la tabla dinámica. Por ejemplo, acá en la tabla dinámica voy a regresar y a mostrar todos. Y acá también voy a mostrar todos. Entonces, mire que así mismo se comporta el gráfico dinámico. Es una herramienta de Excel que se utiliza mucho, sobre todo en caso de las bases de datos, para analizar información. No necesariamente la base de datos tiene que ser de Excel. Puede ser una base de datos, por ejemplo, de un programa que se llama Access, que es para manipular bases de datos. O sea, yo puedo traer la tabla dinámica de otro programa, no tiene que ser siempre de Excel. ¿Sí? Entonces, esa es como básicamente la explicación de cómo se hace una tabla dinámica en Excel. Les recomiendo que practiquen para que entiendan un poco más. Alguna duda me van contando de que se les presente. Bueno, ahora voy a insertar una nueva hoja. La voy a llamar estadística. Luego voy a copiar estas preguntas que están aquí. Las preguntas que tienen que ver con la base de datos que está acá. Entonces selecciono bordes, todos los bordes. Entonces aquí tenemos unas preguntas que voy a resolver con las funciones estadísticas que ya conocemos. Lo que voy a hacer es un repaso de las funciones estadísticas, pero teniendo en cuenta que vamos a trabajar ya con rango abierto, es decir, que va a permitir eh, que la fórmula se actualice cada vez que yo ingrese nuevos registros acá a la base de datos. Entonces voy a calcular el número de ventas, cuántas ventas se han realizado hasta ahora. Entonces voy a utilizar igual contar, ahora paréntesis, igual contar, me voy a la hoja BD, en vez de coger desde la A2 o A1 hasta la A1002, voy a coger todo el rango de la columna A, es decir, el rango abierto. Entonces aquí estoy escogiendo desde la A hasta la A, es decir, toda la columna. Cierro paréntesis, le doy enter, me dice que hay 1001 ventas. Si yo ingreso una nueva venta, vamos a la prueba acá, voy a escribir valores, voy a poner cualquier número de factura acá. Entonces ahí, a irme a la hoja estadística, mire que aquí actualiza, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de trabajar con referencia o rango abierto. Vuelve y pone 1001, es decir, que no tengo que estar cambiando la fórmula cada vez que ingreso nuevos registros, sino que automáticamente la fórmula se va a actualizar sola. Vamos ahora a número de ventas al sur. Entonces, igual, contar, punto sí, abro paréntesis, me voy acá a la base de datos, vamos a coger toda la columna B, que es la venta al sur, punto y coma, entre comillas, escribo sur, cierro comillas, cierro paréntesis, y me dice que son 201 ventas al sur. El procedimiento para las otras regiones pues es el mismo, solo que aquí voy a cambiar sur por la palabra norte. Perdón, norte. Se mueve la R. Al oriente es la misma fórmula, solo que aquí voy a poner oriente. Oriente. Que me falta una comilla aquí. Oriente. Occidente sería la misma función, solo que cambia el criterio. Centro también aplica lo mismo. Ponemos
centro y le damos enter, ahí está. Bueno, ahora sigue total ventas. Para total ventas utilizamos la función suma, igual suma, abro paréntesis, me voy a la hoja BD y voy a escoger toda la columna H, cierro paréntesis y le doy enter y me trae las ventas de toda la base de datos. Si voy metiendo nuevos datos, entonces se va a ir actualizando la fórmula. Entonces aquí voy a colocar formato moneda. Total ventas al sur, entonces utilizamos la función sumar.si. Sumar.si, escogemos toda la región, punto y coma, entre comillas, ponemos la palabra sur, punto y coma, toda la columna de total, cierro paréntesis, le doy enter. Bueno, aquí saco un error, vamos a ver qué pasó. Me faltó la palabra sí. Perfecto. Sumar.si. Vamos a ponerle formato moneda a todo esto que está acá. Hasta... Oye, todo este formato moneda. Total ventas al sur. Opción sumar.si. Norte. Es lo mismo. Solo que aquí ponemos norte. Perdón. Borramos aquí y ponemos norte. Acá sería oriente. Acá sería occidente. Occidente. Y acá sería centro. Entonces tenemos ahí el total ventas de cada región. Venta más alta, entonces utilizamos la función más. Como les dije, lo que estamos haciendo es repasar las funciones estadísticas, pero utilizando en este caso referencia o rango abierto. Entonces la venta más alta de toda la base de datos más lo que pueda ingresar nuevamente. La venta más baja es con min. Entonces vuelvo y tomo acá la base de datos y utilizo un rango abierto. H, dos puntos H. ¿Qué está diciendo ahí? Estoy utilizando toda la columna H. Es decir, que si meto nuevas ventas, ingreso nuevas ventas, eso se va a ir actualizando. Vamos a utilizar aquí la función moda.1, pero entonces recordemos el sí punto error, en caso tal que no tengamos valores repetidos. Entonces aquí moda.1, abro paréntesis, me voy a la base de datos y selecciono todas las ventas, cierro paréntesis, punto y coma, comillas, comillas, para indicar que no hay moda. Entonces aquí en medio de las comillas no hay moda. Doy enter y aquí me trae como resultado el valor que más se repite. Venta promedio, utilizamos también igual la función promedio. Promedio, me voy a la base de datos, utilizo toda la columna H, cierro paréntesis, le doy enter. Y por último, la función mediana para hallar la venta media. Voy a la base de datos, toda la columna H, que es el total, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces aquí tenemos una forma más de cómo se puede implementar la referencia abierta o rango abierto para, en el caso de las funciones estadísticas. Bueno, para terminar, bueno, antes de continuar con lo que voy a explicar, entonces, no solamente utilicé las funciones estadísticas para repasar el rango abierto, también para
mostrarles que las funciones estadísticas también pueden utilizarse para analizar información de una base de datos o una lista grande. Entonces ahora sí voy a insertar una nueva hoja que voy a llamar consulta, en mayúscula. Esta hoja consulta va a contener información de la base de datos, es decir, vamos a repasar la función buscar v y también mostrar que la función buscar v es una herramienta para manipular o hacer consultas en una gran base de datos. Entonces selecciono el rango en la base de datos, o en este caso los títulos apenas, le doy clic derecho copiar acá y ubico en la hoja consulta, clic derecho, opciones de pegado, transponer. Entonces vamos a hacer aquí un cuadro, un borde, vamos a eliminar los comentarios que no los necesito. Y tengo acá. Entonces la idea es que si yo consulto o digito una factura, me vaya a traer la información de esa factura que está en la base de datos. Entonces, para evitar estar digitando la factura o escribir la factura, voy a validar la columna factura, es decir, que yo pueda traer desde la base de datos las facturas aquí y poder seleccionarla de una lista. Entonces me ubico en la B1, me voy al menú datos, validación de datos, aquí selecciono la opción que dice lista, origen, y en origen me voy a la base de datos. Voy a escoger toda la columna B, pues la columna A. En caso tal que vaya a ingresar nuevos registros, ¿sí? Le doy a aceptar. Entonces al ubicarme aquí me trae cualquier factura que tengo en la base de datos y también el espacio en blanco en el caso tal que no tenga ninguna factura, ¿sí? Entonces me sirve para, incluso trajo la palabra factura, pero eso no lo necesitamos acá. Aquí escogemos la factura. Entonces la idea es que si selecciono una de estas facturas me traiga los datos de esa factura acá. En este caso entonces necesito utilizar la función buscar v acompañada de la función si.error en caso que no tenga ninguna factura que buscar, entonces no aparezca nada. Bueno, entonces igual si.error, abro paréntesis, buscar v, abro también paréntesis, el valor buscado es esta celda. Vamos de una vez a darle F4, que es para proteger o anclar la celda para poder arrastrar fórmula, punto y coma, la base de datos, en este caso desde la A hasta la K, vamos a utilizar rango abierto, o si se siguen digitando datos. En este caso no es necesario proteger el rango porque no tiene números. Al no tener números, arrastrar fórmula sigue siendo A 2.K. Entonces no es necesario proteger aquí con referencia absoluta el rango de la base de datos. Punto y coma, la columna, que en este caso es la número 2, punto y coma, la número 2, ¿por qué? Porque vamos a buscar la región, recuerden. Al buscar la región que está en la columna B, la B es la columna número 2, entonces por eso puse el número 2 aquí. Y por último el ordenado, que vamos a poner falso para que la búsqueda sea exacta. Damos enter. Bueno, aquí falta punto y coma, comillas, comillas, para el si.error. En caso tal que yo no digite ninguna factura o no escriba la factura o el número de la factura no exista, no traiga ninguna información. Entonces aquí dice que esta factura se vendió en la región centro. Del caso dado que yo no escoja nada, va a aparecer vacío. Si yo escojo la factura, aquí aparece, hoy vendía en el norte, hoy vendía en el oriente. Bueno, entonces aquí puedo arrastrar fórmula, pero me faltó
un truquito que les expliqué en anteriores videos. Entonces voy a enumerar las columnas. Son en total 11 columnas que tiene la base de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. Entonces lo que hago acá es colocar las 11 columnas. Entonces me ubico aquí, me voy a inicio, categoría modificar, rellenar, series, voy a decirle que en columnas, incrementos de 1 hasta 11. Incremento es que vaya subiendo cada cuánto va a ir incrementando, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, hasta llegar al límite, que en este caso es 11. Le doy a aceptar, entonces ya que me aparece la lista que acabo de hacer, pero entonces me corresponde a cada una de las columnas. Entonces aquí el número 2 lo voy a reemplazar por la celda C2 y le doy Enter. Entonces al arrastrar fórmula, él me va a traer lo que corresponde a cada celda. Vamos a ponerle formato moneda a estos valores que están aquí. Valor de compra, valor de venta, utilidad, total utilidad, o de formato moneda. Entonces al cambiar la factura, me va a cambiar la información que corresponde o depende de esa factura. Entonces lo que estoy haciendo aquí es una consulta de una base de datos de forma rápida y ágil utilizando la función buscar v. Vamos entonces a esconder, esto no lo puedo borrar, si borro esto se me daña la fórmula, entonces lo que puedo hacer es darle color blanco para que no se vea. Aquí ya tenemos la función buscar v completa, ¿sí? Depende de qué, de esta base de datos que está acá. Entonces aquí tenemos esta información. Bueno, aquí ya con esta hoja terminamos. El objetivo del video, como les dije, era aprender a manipular bases de datos en Excel utilizando estas herramientas. Dependiendo del caso, dependiendo de la situación, ya usted mira cuál de las herramientas que expliqué en este video puede serle útil, o también puede ser una combinación de ambas. Ya usted determina qué puede hacer con cada una de ellas. Lo importante es que tengamos claro cómo se utiliza cada función y cuál es su tarea o para qué sirve específicamente. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video.